Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Un gusto para mí saludarlos el día de hoy. Gracias por participar de esta masterclass que se llama Algunas apreciaciones sobre los procesos de restricción a la capacidad jurídica, a cargo de Nicolás Alejandro Pandarotto. Les cuento que la actividad cuenta con intérpretes de lengua de señas argentina. Las mismas están nombradas de la siguiente manera: Agustina Forte, Ilsa, Cintia Giola, Ilsa. Así que para quien lo desee puede buscarlas en los participantes y fijar este usuario de modo que van a poder ver la charla con esa interpretación. Les cuento un poco el currículum de Nicolás. Es abogado de la UBA en 2012, prosecretario de la Defensoría Pública, graduría número 2 de la Defensoría General de la Nación. Desde el año 2013 dicta cursos y clases sobre capacidad jurídica, salud mental y adultos mayores. Es ayudante en la Cátedra Salud Mental, Apoyos y Curatelas de la Facultad de Derecho de la UBA desde el año 2017. Colaborador en la Cátedra Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la UBA desde el 2022. Escribió artículos en revistas jurídicas sobre temas de discapacidad, salud mental y adultos mayores. Hizo 3 podcasts para microjuris sobre procesos de restricción a la capacidad jurídica y sobre el modelo social de la discapacidad. Colaborador ad honorem de la Asociación Civil por la Plena Inclusión y Equidad y fundador de la cuenta en Instagram @disca.derecho, la cual difunde los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, doy ciertas indicativas antes de comenzar. La idea es que toda la exposición se desarrolle por completo, y al final brindamos un espacio de preguntas y respuestas que pueden hacer mediante el chat. Quien necesite hacerla hablando, que me avise y yo le habilito el audio. También estamos en Facebook Live, así que a toda la gente que nos está viendo en Facebook, un saludo. Bueno, Nico, creo que ya tenés el audio habilitado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están a todos? Bueno, gracias primero a Microjuris por la invitación y por estar hoy presente y por armar esta charla y organizarla. Gracias también a Agustina y a Cintia que están ahí atrás. Bueno, como les comentó Federico, yo actualmente me desempeño en la Defensoría Pública Curaduría, acá en Capital Federal. Les cuento más o menos mi historia, por qué hoy estoy dando esta charla y de qué se va a tratar. La misma también va a ser en un lenguaje accesible, que ustedes lo puedan entender. Si bien yo soy abogado, trabajo en una defensoría, quizás el público, ustedes, hay de todo tipo, porque hay 66 personas, ¿no? Conectadas. Gracias también por estar ahí, por tomarse un tiempito y estar conectado y escucharme. Trabajo en una defensoría, arranqué en el año 2005, hace muchísimos años, trabajando en mesa de entrada, hasta hoy, ¿no? Pasó mucho tiempo. Pero en todo ese tiempo, lo que yo pude aprender fue, y mirar, ¿no es cierto? Y sobre todo mirar y tomar conocimiento, cómo son los distintos paradigmas y modelos sociales de la discapacidad, ¿no? Que tanto se hablan. En el año 2005, tengan en cuenta que no había convención, que se estaba hablando de un modelo médico rehabilitador, donde existía un expediente que se llamaba insanía o inhabilitación. Estos famosos expedientes que también la gente y el ANSES y PAMI y muchas organizaciones le decía curatela, ¿no es cierto? Esta famosa curatela, que hoy en día, gracias a la reforma del Código Civil, existe, sí, para algunos casos en particular. Por eso el artículo 32 infine, que lo vamos a ver en un ratito, habla de esto, ¿no? De la curatela. Para algunos casos existe la figura de curador. Como yo les conté, bueno, empecé en el año 2005 en la Defensoría, siempre despachando expedientes que tengan que ver con estas determinación de la capacidad, acá en Capital Federal se llaman así, procesos sobre determinación de la capacidad jurídica. Antiguamente, con el viejo código y con el viejo modelo rehabilitador, se hablaba de insanía en habilitación, en algunas provincias también se hablaba de limitación a la capacidad jurídica o curatela. Hoy en día, como les conté, determinación de la capacidad jurídica, porque lo que trata este expediente y este proceso y este juicio, ¿no? Porque es un juicio, es un proceso que tramita acá en Capital Federal en la Justicia Nacional. En la Justicia Nacional hay distintos juzgados
patrimoniales, civiles y de familia. En el ámbito de la Capital Federal hay 24 juzgados de familia, donde tramitan estos expedientes. Trabajé también en un juzgado de familia, de hecho fui meritorio, en el juzgado civil número 83, por 2 años fui meritorio, pasé a la parte patrimonial, y de ahí en el año 2005 ingresé acá en la defensa pública. Tengo bastante camino, bastante experiencia, me interesa mucho la temática, la discapacidad, salud mental y adultos mayores. Creo que es algo, el tema de hablar de discapacidad, no todos conocen, no todos saben, y si saben lo tocan de oído, y si saben es porque tienen alguna familiar o amigo o amiga, persona con discapacidad, algún hijo, que realmente cuando llega a esto, se arman con distintas herramientas que le da la vida, y una de estas es esta, ¿no? El derecho. El derecho le da a la persona y a la familia, a la persona con discapacidad, distintas herramientas. ¿Para qué? Para salir a luchar y a batallar, como siempre digo, ¿no? Porque las familias a veces necesitan iniciar un amparo, un proceso de determinación de la capacidad jurídica, ¿y a quién recurren? A la justicia, a profesionales que se dediquen y que estén específicamente con estos temas, de restricción a la capacidad jurídica, como se llama hoy. Así que bueno, voy a hablar sobre el proceso de restricción, sobre el modelo social de la discapacidad. Voy a dar algunos ejemplos de mi defensoría, jurisprudencia, doctrina, que Fede también se lo pasé a Federico, y invité a una defendida de mi defensoría. Invité a una persona que yo asisto y represento, que está con nosotros, acá presente, en esta sala de 72 personas, porque me pareció muy importante también que cuente ella la experiencia, ¿no? Con este proceso de restricción a la capacidad jurídica, con esta nueva mirada de apoyos, ¿sí? Cómo es que ella se siente involucrada, cómo fue su historia de vida. Previo a tener esta charla con ella, yo le pedí si podía participar y ella me dijo que sí, prestó el consentimiento. Ella la conozco hace 7, 8 años, o más creo, y fue una de las personas que realmente me impulsó a decir, bueno, yo estoy acá en una defensoría porque primero me gusta mi trabajo, y segundo por este tipo de personas, ¿no? Que no tienen familia, que no tienen mamá, que no tienen papá, y que tiene un juzgado y un defensor de menores, y que está el Estado atrás, por así decirlo, a través de este expediente, y gracias a ella dije, bueno, hagamos algo, ¿no? Salgamos de la zona de confort, del escritorio, de una defensoría, y vayamos más allá, con estas charlas, con estas capacitaciones, explicando a la gente de qué se trata estas defensorías, estos procesos, dando clase en la UBA también, porque los chicos que se reciben en la facultad, en la UBA de Derecho, por ejemplo, no llegan a ver este proceso, y si lo ven lo tocan de oído muy chiquitito. Entonces me involucré, doy clases en la facultad como colaborador, como ayudante, en una materia que se llama Apoyo, Salud Mental y Curatelas, y ahora desde el año pasado en otra materia que se llama Derecho de la Vejez, con Isolina Dabove. Son temas que me gustan mucho, que lo desarrollo, que lo trabajamos muchos en las curadurías, en las defensorías, y por eso me parece importante dar esta charla. Les voy a preguntar de qué se trata esta capacidad jurídica, ¿no? Tengan en cuenta de que la capacidad jurídica es un concepto nuevo, ¿no? ¿Y que viene con qué? Con el Código Civil. El Código Civil fue reformado, tiene muy poquitito tiempo, se reformó hace poquito tiempo, y reformó mucho. ¿Y qué reformó? Esto, la capacidad jurídica de la persona. Reformó la capacidad jurídica de la persona de poder tomar decisiones propias, sin que tenga que contar con un tercero, ¿no? Con un mamá, con un papá. Si son las personas si son menores de edad, obvio que van a tener la representación de la mamá y del papá, pero si son mayores de edad, ya no. Por eso la ley, el código, ¿no? Lo que le habilita es que a tener un apoyo. Ahí estoy viendo a María Eugenia que está lavando los platos. Gracias, María Eugenia, por estar presente. Sé que hay mucha gente que está trabajando y se toma un tiempito. Gracias, de verdad, en serio, muy amable. Valoro mucho que estén conectados. Vamos de vuelta. ¿Qué es la capacidad jurídica? Bueno, la capacidad jurídica es una aptitud que tiene la persona por adquirir derechos y ejercitarlos, ¿no? Uno adquiere derechos a lo largo de la vida y los tiene que ejercitar. Y los tiene que poner en práctica esos derechos. De alguna manera, cuando la persona que tiene una discapacidad y esa discapacidad no le permite hacer o realizar distintos actos de la vida civil, ¿qué pasa? La mamá y el papá, o algún amigo, o alguien, le inicia un proceso de restricción a la capacidad jurídica, una famosa determinación de la capacidad jurídica. Antes se llamaba insania, o inhabilitación.
el viejo código, había dos figuras, el 141 y el 152 bis. El 141 directamente no le daba derechos a la persona. O sea, le designaban un curador y directamente no le daba derechos. No podía ejercerlos, no tenía forma de ejercerlos. Por más que ella vaya a un juzgado y asista y tenga su vida normal, no, directamente no tenía derechos. Pero en nuestra Argentina y a nivel mundial pasó algo muy, muy importante. Pasó que se sancionó el primer tratado internacional sobre los derechos humanos, ¿no? Que es un tratado internacional que hoy en día lo tenemos todos y está al alcance de nuestras manos y lo podemos en práctica todo el tiempo. Previo y antes que un código civil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene rango constitucional. Porque hoy en día tengan en cuenta que hay una pirámide, ¿no es cierto? Que arriba de todo está la Constitución y el tratado. Y este tratado es lo que le permite y lo que le da herramientas a las personas con discapacidad y a las familias ¿a qué? A luchar. Y a decir, bueno, miren, yo tengo derechos. Mi hija tiene derecho a ser aceptada en esta escuela por más que tenga una discapacidad o que tenga síndrome de Down o que tenga TEA, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice la Convención. Porque en la Convención hay un artículo, el artículo 24, que habla específicamente de qué? Del derecho de inclusión, ¿no? De que las mamás y los papás, ¿sí? Ante cualquier diligencia por parte de la escuela, se puedan agarrar de esa norma internacional y la puedan exigir. Por eso me parece muy importante, más allá de la actuación de los abogados, ¿sí? Más allá de las leyes, de las convenciones, de las reglamentaciones, ponerlo en práctica la ley, ¿no es cierto? ¿Hay una convención? Bueno, pongámosla en práctica. Como siempre digo, de nada sirve, uno cuando va a un estudio jurídico hay muchas leyes, ¿no? Libros, de nada sirve que el abogado lo tenga en cuenta ahí, parado, que lo vea para una fotito. Hay que bajarlo en la práctica y hay que ejercitarlos. Por eso el tema de la capacidad jurídica. Si la capacidad jurídica de la persona no puede, ¿no es cierto? No puede, por algún impedimento, como yo les contaba, la discapacidad, directamente hay estos procesos, ¿sí? Donde el juez, a través del dictado de una sentencia, nombra a la figura mamá, papá o alguien como apoyo. Entonces el día de mañana, cuando esa persona tenga que hacer algún trámite ante el ANSES o ante el PAMI, y se ve impedida porque no puede, directamente el juez, a través de una sentencia, le habilita a que la mamá o el papá la designe como apoyo. Y ese apoyo va a hacerse el trámite en PAMI, siempre con la asistencia de la persona, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo médico social, basado en los derechos humanos. Este modelo médico social, que yo les cuento, vino y lo trajo la Convención. Por eso, las personas con discapacidad tienen derechos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero estos derechos ya vienen. Sí, sí, vienen, pero se fueron ganando por estas batallas que la dieron los mamás, las papás, las organizaciones, el Estado, los abogados y las personas con discapacidad. Porque hace muchos, muchos años atrás había personas que estaban en silla de rueda y no podían salir de su casa porque el ascensor no era accesible, porque no tenían una rampa, porque en un hospital no había rampas, entonces se veían impedidas de poder salir a la afuera. Este modelo médico-social de la discapacidad, paradigma, ¿sí? Que trajo esto, trajo un punto de vista y ver la discapacidad de otra manera. Con el modelo viejo médico rehabilitador, la persona no era integrada a la sociedad, ¿no? Era directamente excluida, se excluía. ¿Se acuerdan la película 300? Esta película de los guerreros que iban a luchar y luchaban. Miren, yo les voy a pasar una fotito a ver si ustedes lo ven. Para que tengan en cuenta de qué se trata esta película 300. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Esta película 300 pasa eso, ¿no? Lo que pasa en la vida real de las personas. Miren, ahí está, la película 300. ¿Se acuerdan? Eran guerreros espartanos que estaban luchando ¿contra quién? Contra un invasor. Hollywood lo toma muy, muy bien este modelo médico rehabilitador y el modelo social de la discapacidad. Porque Leónidas, que era el principal referente del ejército de los 300, el espartano, que ahí lo ves con el sable, en su momento cuando formó el grupo que iba a dar batalla, estas 300 personas y estos 300 espartanos, se le acercó una persona con discapacidad, y ahí la ven, que es una fotito que está ahí, que tiene un escudo y que tiene una espada. Cuando va y le dice, yo quiero formar parte de tu ejército, Leónidas le dice, tenés que levantar el escudo y tenés que empuñar la espada.
Y el chico, por el tema de la discapacidad que él tenía, que tenía una malformación, era jorobado, no podía levantar el escudo y no podía levantar la espada. Y ahí Leónidas, ¿qué le dice? Vos no podés ser un guerrero, vos no podés ser un espartano, porque no podés defender nuestro ejército y la nación. Bueno, el chico muy angustiado, este personaje de la película, muy angustiado, ¿qué hace? Se va ¿a dónde? Al otro lado, para ver si puede ser aceptado y si puede, pese a tener esta discapacidad, si puede ser guerrero. Y del otro lado lo aceptan. Y del otro lado le dan las vestiduras y le dan las herramientas para poder luchar. ¿Y lucha contra quién? Contra el ejército de los 300. Hollywood en esta película lo explica muy muy bien, por eso se los traje para que lo entiendan y lo vean realmente, que hoy en día la sociedad acepta a las personas con discapacidad, las incluye y vivimos todos en este mundo, ¿no es cierto? Ahí dejo de compartir pantalla para que estemos mejor conectados. Es algo realmente que les traigo, que Hollywood creo que a lo largo de toda la historia explica de algunas maneras los modelos sociales de la discapacidad. De hecho, Netflix ahora, con esta serie que está de moda, División Palermo, también explica un poco, ¿no? El modelo, este modelo social de la discapacidad. Donde dice que la discapacidad, ¿sí? Está en el entorno, está en las barreras, está en la vida cotidiana de las personas. Cuando una persona con discapacidad quiere ir a hacer una denuncia, está en silla de ruedas y quiere hacer una denuncia a la comisaría, va y no hay rampa, ¿qué hace? No puede hacer la denuncia. Bueno, está exigiendo, señores, hay que poner rampas en las comisarías, hay que poner rampas en las escuelas, hay que poner rampas en los colegios. ¿Se puede lograr a través de amparo? Sí, se puede lograr a través de amparo, de generar esa burocracia, por así decirlo, pero uno que está del otro lado, siendo funcionario, siendo magistrado, defensor, curador, ¿sí? Tener la posibilidad de tomar contacto con la persona, ver cuál es la necesidad y realmente que haya políticas públicas orientadas en la discapacidad y que las rampas, ¿sí? Sean algo cotidiano en las personas, ¿no es cierto? Cuando Federico me dijo de poder hacer esta charla, yo le dije, mirá, Fede, vamos para adelante con esta charla, la organizamos, pero a mí también se me ocurrió que tener un intérprete de lengua de señas, ¿para qué? Para que sea más accesible e inclusiva esta charla. Y lo hicimos, lo logré. Así que gracias a Federico y a los responsables de Microjuris, porque es la primera vez en la historia de Microjuris que tienen intérprete de lengua de señas. Al principio Fede se quedaba, pero ¿te parece, Nico? Y sí, ¿por qué? Porque hay una ley, porque hay una convención, y para eso estamos nosotros. Ya que vamos a hacer una charla, bueno, seamos que sea accesible para las personas que realmente lo necesiten. Volviendo un poco al modelo médico social, ¿sí? Y el modelo social de la discapacidad, tengan en cuenta que la Argentina lo ratifica, ¿sí? Esta convención y la introduce a nuestro sistema normativo, ¿sí? Por eso es muy, muy importante hoy en día, como yo les contaba, más allá del marco normativo que te lo da el Código Civil, que ahora lo vamos a ver, que son estos pequeños artículos sobre restricción a la capacidad, en todo momento, cuando un abogado tiene que hacer alguna presentación judicial o administrativa, tener esta herramienta de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y otra convención muy, muy nueva, que tiene rango constitucional el año pasado, es la Convención sobre Adultos Mayores. Son dos herramientas y dos tratados internacionales que los abogados lo tienen que aplicar al momento de hacer cualquier tipo de presentación, ¿sí? Más allá de que uno nombre el derecho interno, la jurisprudencia, la doctrina, nombrar, ¿sí? Y poner a consideración de la otra persona que lo va a tomar el trámite, por ejemplo, hacer un trámite en obra social, bueno, poner la convención, un artículo específico de la convención. El día que ustedes que tengan que hacer algún amparo, bueno, si hay algún abogado especialista en amparos también, en la demanda, directamente nombrar a la convención. Es muy importante. Yo que estoy de este lado, de la defensa pública, de una defensoría, ¿sí? Y que soy operador judicial, trato de directamente todos los días trabajar ¿con qué? Con el marco jurídico, con el Código Civil, Código Procesal, Constitución, Convención y este marco en especial de restricción a capacidad jurídica con la Ley de Salud Mental. Es discutible, muchas personas van a decir estoy a favor, estoy en contra, pero yo la utilizo todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos tipos de procesos, donde se ve afectada la capacidad jurídica de la persona, puede ser que tengamos que internar a una persona, ¿sí? De manera voluntaria o involuntaria. La ley, y esta reforma de la ley de salud mental lo que permitió fue eso, ¿no?
tratar de que las personas, al momento de tener una internación o una descompensación, ¿se las puede internar? Sí, perfecto, pero ¿con qué? Con un informe interdisciplinario, con una evaluación interdisciplinaria. No lo digo yo, lo dice el código. Hay un específico en el Código Civil, habla de equipo interdisciplinario. Por eso es muy importante en este tipo de procesos, previo al dictado de la sentencia, ¿sí?, que tenga una evaluación interdisciplinaria. Estas evaluaciones interdisciplinarias acá en la Justicia Nacional se hacen a través del Cuerpo Médico Forense, que hoy son virtual. A través del Zoom, del Meet, lo hacen de manera virtual. La pandemia trajo esto, ¿no? La virtualidad, por eso hoy estamos dando esta charlita de manera virtual. Puede ser presencial también, el día de mañana. Pero la gente que está trabajando, como María Eugenia, está conectada a nosotros, se nos puede ver y nos puede escuchar, y mucha gente también que está en la calle también lo mismo. Lo que trajo la pandemia, trajo esto, ¿no? La implementación de la tecnología. Entonces, estos procesos de restricción a la capacidad, donde la persona no puede ir a tribunales, ¿por qué? Porque está en silla de ruedas, porque está impedida, porque está en un hogar, en un geriátrico y no quiere salir, ¿qué pasa? Bueno, el juez directamente, a través de una resolución, dicta, ¿sí?, una audiencia. Y es a través del Zoom. Entiendo que algunos están a favor o en contra de tener un Zoom, de que realmente no se toma contacto, pero bueno, si lo amerita el caso, se puede hacer la audiencia de manera presencial. De hecho, muchos juzgados lo hacen y otros no. Depende también de la necesidad de la persona. Si la persona tiene una fobia social y no puede acudir al juzgado, ¿se puede hacer por Zoom? Bueno, sí, buenísimo, se puede hacer por Zoom. Por eso es muy importante un equipo interdisciplinario que vaya a verlo a la casa, un informe social también, ¿no es cierto? Es muy importante. Los juzgados y nuestras defensorías lo que tienen un equipo interdisciplinario. Entonces a mí cuando me llega el expediente en la defensoría, lo primero que hago es un informe social, para ver cómo está la persona, para ver si tiene mamá, si tiene papá, si tiene recursos, si tiene obra social, si no tiene obra social, si necesita iniciar una pensión, una jubilación. Por eso es muy importante siempre tomar contacto con la persona. Previo al dictado de la sentencia, se hace esta audiencia por Zoom, y lo bueno es que puede participar la persona. Antes, con el modelo médico rehabilitador, no podía participar la persona. Había una audiencia, pero no participaba. Hoy en día la persona se puede presentar con un abogado, y lo puede elegir el abogado. Entonces, si el día de mañana tienen alguna consulta con este tipo de restricciones o de consultas sobre la capacidad jurídica, tengan en cuenta que es común que estas personas que tienen una discapacidad, ¿sí?, pueden tener su propio abogado y lo pueden elegir. Antes era impensado. Antes, con el modelo médico de rehabilitación, donde la persona no tenía ni derecho y no podía elegir, cuando venía al juzgado y le decían, señor, ¿tiene abogado? No, bueno, váyase. Y ahora la persona es escuchada. Uno cuando va a tribunales, la persona es escuchada. Después de que termine con toda esta charlita, la voy a invitar a esta persona que yo le dije que está ahí del otro lado escuchándonos, nos va a contar su historia de vida y esta experiencia judicial, por así decirlo. Gracias, Luisa, por estar ahí. Después, Fede, te voy a pedir que si podés habilitarle el micrófono a Luisa para que ella cuente su experiencia de vida. Sí, sí, Porque sí. la verdad que es muy bueno. Por eso Aviso. le pedí que también participe. Dale. Como yo les contaba, esta perspectiva en discapacidad, que la tengo yo siendo un operador, también la tiene que tener el juzgado. Por eso, acá en Capital Federal hay juzgados que las personas que despachan, y los jueces y los secretarios, trabajan todos los días con esto. Somos especialistas en estos temas, en discapacidad. El tema del CUT, el tema del no CUT, el tema de los amparos, de las medidas cautelares, de los apoyos, de las administraciones, de tomar contacto con la persona. Las personas que tienen discapacidad o que tienen problemas de salud mental, esquizofrenia, bueno, hay un montón de abanicos y de variables, pero las personas que trabajan en los juzgados están todo el día con estos temas. No tengan miedo, si ustedes el día de mañana necesitan acudir a la justicia, hoy es muy fácil, mandan un mail, o se presentan espontáneamente, si tienen estos procesos de restricción o el día de mañana los van a iniciar, pueden hacerlo. Lo que trajo la pandemia es esto, ¿no? Y cortar con esta barrera y directamente que sea más accesible. Directamente va, manda un mail y con ese mail directamente se contacta con el juzgado, con la defensoría, con el curador, con lo que sea. Ténganlo en cuenta. Si no tienen mail, por teléfono. Y si no tienen, vayan presencialmente. Pero bueno, acá en Capital Federal y en algunas provincias también pasa lo mismo, porque en Córdoba tengo entendido que también lo mismo, en Santa Fe lo mismo, y realmente creo que aceleró los plazos. Estos expedientes, al dictado de la sentencia, son rápidos. ¿Por qué? Digo, se abre a prueba el expediente, se designa un abogado, que en este caso, acá en Capital Federal, somos el defensor público curador, que asume esta defensa técnica de la capacidad, siempre
la defensa técnica la asume el jurador, defensor público curador, ¿sí? Porque generalmente confía el juez en la persona, los secretarios también confían en la persona. Dentro de Capital Federal hay 20 defensorías públicas curadurías que dependemos del Ministerio Público de la Defensa. Estos expedientes, si bien los inicia una persona, una familia, un administrador de consorcio, por ejemplo, quizás hay una persona que no se está comportando adecuadamente dentro del edificio, hace ruidos, tiene problemas de salud mental, bueno, el administrador también está facultado en poder iniciar estos expedientes. Se hace una denuncia a través de una defensoría, acá en Capital Federal y en las provincias también lo mismo, y en provincias también lo mismo, y interviene el defensor público de menores incapaces, que es una figura muy, muy importante que está dentro del Código Civil, el 103, ¿sí? Tengan en cuenta, 103, defensor público de menores incapaces, ¿sí? Y nosotros, Defensoría Pública Curaduría, y además el juez. Los defensores públicos, curadores, tenemos una ley en particular, que es la 27.149, yo después les paso un power, que es el marco de actuación nuestro, ¿sí? Y es lo que nos da, digamos, nuestras reglas de comportamiento. Siempre, en todo proceso donde intervenga una persona con discapacidad y con capacidad restringida, siempre va a haber un defensor de menores incapaces y un defensor público curador si no tiene familias. En el caso de que tenga familia, directamente interviene la familia. O sea, en una ejecución de expensas, por ejemplo, siempre interviene el defensor de menores incapaces. ¿Por qué? Porque vela por los intereses de esa persona con discapacidad, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que le corran traslado de todo. Le llega una cédula o algo, siempre tiene que tener intervención el defensor de menores incapaces. Siempre, siempre. Pasa lo mismo con los menores de edad pasa lo mismo. Siempre el defensor de menores incapaces tiene que estar presente en los juicios. Bueno, el defensor público curador pasa lo mismo, ¿sí? Cuando nos da intervención el juzgado, tenemos distintas actuaciones, la principal es defender a esa persona, ¿sí? Que es una persona capaz, ¿no es cierto? Porque si le inicia este proceso de restricción a la capacidad jurídica y es capaz hasta el dictado de la sentencia. Una vez que tiene sentencia, en la sentencia se le designan los apoyos. Es una palabrita nueva, ¿no? Apoyos. Esta palabrita nueva de apoyo la trae la convención. Se cambia, ¿sí? En vez de ser un curador, apoyos, o un sistema de apoyos. ¿Pueden ser varios? Sí, pueden ser varios. Mamá, papá, hermanos, 4, 5. Puede ser tío, un referente familiar, un amigo, un psicólogo también. Si la persona no tiene ningún tipo de red, puede ser una persona de confianza. Tengan en cuenta eso. Lo pueden solicitar al juez también. Y también la persona que se somete a este proceso puede elegir libremente quiénes son los apoyos. Antes no pasaba eso. Antes directamente con el tema de la insanía en la habilitación, el juzgado más o menos hacía un informe social, llamaba a las personas para el juzgado, tenían algunas entrevistas, aportaban pruebas y directamente designaban curador. Bueno, ahora no. Ahora la persona puede participar y puede decir, bueno, yo quiero que fulano sea mi apoyo. Yo quiero que esta persona sea mi apoyo. Por eso es muy importante la convención, porque la convención ¿qué le da? Una herramienta a esa persona con discapacidad que a decidir su vida, a decidir con qué apoyos puede contar. Realmente es algo innovador. ¿Por qué? Porque trajo un cambio de paradigma. Le habilita y le da a la persona, y a la familia también, derecho de inclusión, ¿no? Lo trae la convención. Si bien esto ya venía con distintas luchas y batallas de distintas mamás, papás y reclamos, bueno, viene con esta inclusión. Viene también con el tema de la no discriminación. Hay un artículo en especial en la convención que habla de la no discriminación. Las personas dejan de verse como objeto y pasan a verse como sujetos de derechos. Uno cuando tiene que iniciar el CUD, por ejemplo. Ayer me hicieron una pregunta, me dijeron, el CUD, ¿no? Este certificado único de discapacidad, ¿es necesario contratar un abogado o un gestor para que lo inicie? Y no, la misma persona lo puede iniciar. Antes no pasaba. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con este cambio de mirada que lo tiene hoy en día el Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino ratificó, ¿sí? Y convalidó, por así decirlo, que esa convención de que estamos hablando, introducirla a nuestro sistema normativo. Por eso hay un nuevo símbolo internacional de discapacidad, el de la ONU, que está en todos lados y que de a poco lo vamos, digamos, repartiendo por todos lados y que varias organizaciones lo vayan tomando y aceptando. Por eso es muy importante hoy en día hablar de una convención donde la persona participe. Estamos en época electoral, ¿no?
¿Qué es lo que viene ahora? Las elecciones. Bueno, un cuarto accesible. Cuando la persona va a votar, o una adulta mayor, un anciano, que ese cuarto accesible esté, que sea accesible realmente por una persona, que no esté atrás de todo, sino que uno cuando ingresa a un edificio para poder votar, que esté ahí cerca. Las urnas, bueno, todo esto, estos cambios, que está bien, uno dice, tienen unos cuantos años. ¿Se pueden ir mejorando? Sí, se pueden ir mejorando, pero en las épocas de elecciones que estamos ahora, hay que reclamarlo. Y si el día de mañana, cuando nosotros vamos a votar, ese cuarto de accesible no está, hay que hablar con el presidente, con las autoridades, para que esa urna esté accesible a la persona que está en silla de ruedas, que esté con bastón, que no pueda, que por el tema de la edad no pueda caminar, pero quiere realmente votar. Bueno, que vaya con la urna y se lo acerque. Algo también importante es el tema de la planificación central de la persona. Tengan en cuenta que mamá, papá va a estar hasta un tiempo acompañándolos a la persona menor de edad, pero después va a ser mayor. ¿Y qué pasa cuando mamá y papá no esté? ¿No? La misma persona va a poder decidir y va a poder decir, bueno, yo quiero estudiar, yo me quiero comprar este auto, yo quiero elegir apoyos. O cuando mamá y papá no estén, ¿qué va a hacer de esa persona? ¿No es cierto? Por eso a veces los profesionales y la gran mayoría de estos expedientes que tramitan en la justicia tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando mamá y papá no estén? ¿A quién le dejamos la administración a la disposición de nuestro patrimonio, ¿no? Con respecto a nuestro hijo que tiene una discapacidad, que tiene TEA o que tiene síndrome de Down y que no puede hacerse entender o valer por sus propios medios. Por eso necesita un apoyo. El día de mañana seguramente van a tener que iniciar un proceso de restricción a la capacidad jurídica para que se le designe apoyo y que una persona de su confianza, ¿sí?, le pague las expensas, porque él no puede hacerlo. ¿No? O porque si él quiere hacer, lo puede hacer, pero no sabe cómo hacer una transferencia, o no sabe retirar del cajero 50.000 pesos. Por eso necesita un apoyo. Tiene que ver con el tema este de la convención de los ajustes razonables, el tema de la autonomía de la persona, de escucharla a la persona. La persona es muy, muy importante. Realmente en estos procesos, como yo les contaba, hoy en día están a la orden del día en el sentido de que son muy receptados. O sea, cuando realmente la persona con discapacidad tiene algún problema con el apoyo, por ejemplo, ¿dónde acude? Y acude al juzgado y la defensoría. Manda un mail, se presenta y nosotros la escuchamos. Le levantamos un acta, movemos, como yo digo, este aparato judicial y nos ponemos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Muchas veces hacemos un informe social para ver cómo está con la persona, un informe interdisciplinario también. Este informe interdisciplinario, tengan en cuenta que tiene que tener un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, distintas disciplinas. ¿Para qué? Para que ver el contexto de la persona, para ver cómo se desenvuelve la persona, para ver cuáles son los problemas que tiene la persona. Quizá la persona está bien en su casa, no necesita ningún ajuste, no necesita ningún tipo de trámite que tenga que iniciar ante el PAMI, ante el ANSES, ante la obra social, y está bien en su casa. Pero quizás no. Quizás la persona necesita tomar una medicación psiquiátrica, o quizás la persona necesita hacer algún trámite y se ve impedida. Bueno, para eso necesita un apoyo. Mando un mail, necesito tener un apoyo. Bueno, ahí se activa todo este proceso judicial. Si tiene una sentencia definitiva y hay unos apoyos designados, esos apoyos pueden directamente gestionar y realizar estos trámites en la obra social. Ahora, si no están inhabilitados, van a tener que pedir facultades. Por eso el artículo 34 del Código Civil, que es el artículo 34, es muy, muy importante, habla de que durante el proceso de restricción a la capacidad jurídica, durante todo el proceso, uno dice durante todo el proceso, pero ¿cuándo termina el proceso? ¿Ustedes saben cuándo termina el proceso de restricción? De dos maneras. Una, con la rehabilitación. ¿Esta persona puede ser rehabilitada? Sí, puede ser rehabilitada. Le voy a contar un caso. El 21 de marzo fue el día del síndrome de Down, Día Mundial del Síndrome de Down. Yo conozco una persona, que no voy a decir el nombre, por cuestiones lógicas, ya que trabajo en una defensoría, Raúl le voy a poner. Bueno, me vino a ver Raúl y estábamos trabajando con Raúl para desestimar una denuncia de restricción al ejercicio de la capacidad. Él tenía un expediente muy, muy viejo, del año 94, tiene síndrome de Down, Raúl. ¿Sí? Trabaja, vive solo en su casa, está afiliado a PAMI, tiene un amigo que en su momento era el apoyo, pero ahora, con esta nueva noticia que le voy a dar, que me va a venir a ver en muy poquitito tiempo en la Defensoría, logramos también, por parte del juzgado de la Defensoría de Menores, que ya no tenga este proceso de restricción a capacidad. ¿Y saben en qué me basé? En que el síndrome
Down no es una enfermedad. Que por más que él tenga síndrome de Down, él puede trabajar, de hecho trabaja. ¿Saben dónde trabaja? En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja siendo en una colonia y cobra una pensión. Y lo hace él solo, y tiene recursos. Y lo primero que puse, me acuerdo, fue una frase que saqué, que el síndrome de Down no es una enfermedad. Y a partir de ahí empecé a contarle a la juez y a la defensora de menores, con aval del defensor público procurador que trabaja, doctor Damián Emergier, hablar sobre esto, ¿no es cierto? Contarle de que hoy en día esta persona no necesita tener un curador, no necesita tener un apoyo, porque él mismo trabaja, cobra su salario, realiza sus gastos, paga las expensas, y este expediente se inició en el año 1994. Estamos en el 2023. Bueno, de esta manera logré rehabilitarlo. No se notificó, se va a notificar en estos días, pero logramos, a través de la defensa pública, rehabilitarlo. Que él no tenga más este expediente, que no cuente con un curador, que no cuente con un juzgado, con un defensor de menores. Realmente es una noticia muy, muy buena. ¿Por qué? Porque no se ve todos los días. Pero hicimos un trabajo muy, muy bueno, un equipo interdisciplinario fue a la casa, vio cómo estaba, tomó contacto con la familia. Lo más importante es que tuvimos una reunión con la jueza y le explicó su vida, cómo es tu vida hoy en día, y le preguntó, ¿vos necesitas apoyos? Y dijo, no, no necesito apoyos, porque yo me manejo bien, porque cobro, porque voy a pagar las expensas, porque no tengo que ir al médico, no tengo pastillas, no tengo tratamiento, no tengo nada. Bueno, gracias al trabajo en conjunto de todos, de este trabajo en equipo que yo digo a veces que es muy, muy necesario y que hay que tener muy buena comunicación con el juzgado y con el defensor de menores incapaces, se logró. Yo hice la presentación el 21 de marzo, que fue el Día Internacional del Síndrome de Down, y ayer salió la sentencia a favor con la rehabilitación de este chico. Yo les contaba que había dos formas de terminar este proceso. Uno con la rehabilitación, que es esta, ¿no? Y otra con qué? Con la muerte de la persona. Estos expedientes de restricción de la capacidad de la jurídica terminan con el fallecimiento de la persona. Lamentablemente es así. Eh, me pasó en pandemia, que por este COVID que entraba en el geriátrico y en los hogares, entraba el COVID y empezaba a matar a este tipo de personas. Porque en la defensoría donde yo trabajo, contamos con muchas personas que están internadas en hogares y en geriátricos. Entonces, cuando entraba el COVID, ustedes seguramente lo pasaron, yo también, lo contraían, tenían 90, 95 años y lamentablemente eran derivadas a una institución clínica y lamentablemente morían. Con esa es la finalización de este expediente y nuestra finalización y nuestro el cese de la restricción o el cese del expediente. Pero bueno, muchos abogados no lo saben, o que quizás inician el amparo, inician esta restricción a la capacidad jurídica, y le digo, doctor, esto es de por vida. De hecho, tengo un caso también con síndrome de Down, que es también un chico que conocí hace muy poquito tiempo, y también tiene síndrome de Down, y cuando tomo contacto con la mamá le digo, ¿para qué le inician este expediente? Y él me cuenta de que necesita iniciar este expediente por el tema de que el hijo gastaba mucho con la plata y despilfarraba la plata. Bueno, pero trabaja el hijo. El hijo trabaja en la Continental, es algo muy, muy raro. Trabaja en la Continental y cuando yo lo cito acá a la Defensoría, lo citamos para conocerlo, previo a la pandemia, me muestra el celular y me dice, mirá, tengo un celular nuevo. Digo, bueno, buenísimo. Y era un iPhone, último modelo, nadie lo tenía. Digo, chico, qué bueno, ¿cómo lo compraste? La mamá estaba lejos. ¿Y saben qué me dice? Lo compré por Mercado Libre de mi mamá. Y yo me quedé pensando, digo, este pibe sabe usar Mercado Libre. O sea, con el celular de mi mamá, compró un celular y se lo mandaron a la casa. ¿Y por qué tiene que tener una restricción a capacidad? ¿No? Y este chico trabaja en la Continental, gana su propio sueldo, lo gasta como él quiere, pero bueno, tiene un proceso de restricción a capacidad donde su familia, mamá y papá, y hermanos, están comprometidos y tienen, como yo digo, la obligación, por así decirlo, judicial, de estar siempre presentes en la vida de este chico. Quizás el precedente este que les cuento de la rehabilitación del síndrome de Down el día de mañana lo puedo aplicar en este caso que tengo. No lo sé todavía, lo tendría que hablar con la mamá. Pero en la gran mayoría de los expedientes que nosotros tenemos, que son muy, muy viejos, se iniciaron con el modelo médico rehabilitador, ¿no es cierto? Donde la persona estaba encerrada en su casa. Ustedes escucharon muchas veces que las personas con discapacidad es mejor que no vayan a cumpleaños, que se queden en su casa, ¿no? Y ese no es el camino. El camino es sacarlas de ahí y brindarle apoyos tecnológicos,
apoyos jurídicos, ¿no es cierto? Como yo dije, el mundo es uno solo, no es de las personas con discapacidad y sin discapacidad. Por eso me parece muy, muy importante este tipo de procesos donde participe la persona, donde explicarle a la persona de qué se trata. Cuando llega una notificación de una cédula, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Por eso es muy importante la entrevista y ver cuál es la necesidad de la familia de poder iniciar este proceso. Me dicen, bueno, mirá, nosotros tenemos esta necesidad. Bueno, perfecto. Nosotros falleció la mamá y necesitamos iniciarle la sucesión. Bueno, perfecto. Porque hay personas que cuando cumplen la mayoría de edad con discapacidad intelectual, por ejemplo, o otras, no se saben dar a entender, no pueden firmar una escritura, no pueden firmar, o sea, y si quizás no comprenden el acto jurídico. A eso apunta este proceso de restricción, ¿no? A restringir o a brindar apoyos, ¿para qué? Para facilitarle la vida a la persona. El día de mañana tiene que iniciar una sucesión y no sabe, bueno, está la mamá o el papá o los hermanos o el apoyo designado. ¿Me podés explicar, por favor, de qué se trata? Y le tienen que explicar en un lenguaje sencillo y claro de qué se trata. Y el abogado lo mismo, ¿no? El abogado que realmente está con estos casos, bajar un poco de la realidad y decirle, bueno, miren, a ver, ¿de qué se trata este expediente? Y explicarle de qué se trata este expediente. Muchas veces, a veces nos pasamos por alto, y es muy importante que la persona entienda y comprenda de qué se trata, y la familia también. Eh, Tuvimos Nico, dos casos, sí, perdón, perdón, está Natalie Fernández que levantó la mano para hacer una pregunta sobre el por tema. supuesto, Ahí le reactivo el audio así puede hablar. dale. Gracias, Hola, Natalie. Hola, muy buenas tardes, Doc. Yo justo era ese caso puntual el que usted el que planteaba, por eso estaba desesperada escribiendo, levantando la mano, haciendo señales de humo. A mí me pasó, yo soy abogada acá en Rosario, y me vino una consulta por una sucesión. Cuando la empezamos a tramitar, uno de los hermanos me comenta, porque hasta con vergüenza, que tenía otro hermano una curatela. Entonces, ante ese caso, miro, chusmeo el expediente, yo celebro cómo trabajan ustedes en su defensoría, también reconozco que están colapsados. Cuando yo veo el trabajo que se hizo en la defensoría acá en Rosario, había una sentencia del año 2008, y la cual todavía no estaba inscripta. Así que, como yo ya venía trabajando con la familia, entendí también que ustedes están agotadísimos, y ahí fue donde descubrí que le habían dado el oficio a la familia para que lleven al registro civil, y la familia nunca lo presentó. Entonces, bueno, subsanamos esa situación, y ahora estamos en el momento de la partición, obviamente, con este muchacho que, bueno, obviamente está interviniendo el ministerio y demás. Mi consulta puntual, resumiéndola, era para ponerlos en tema. Por ejemplo, el muchacho que tiene la curatela, porque era en el sistema anterior, después del 2015, como explicaba el doc, se modificó, tiene que renovarla cada 3 años, ¿no es cierto? Entonces yo le explicaba a la familia esto de este nuevo sistema, y de que ahora se determinan qué actos puede realizar y cuáles no, y pensaba si no existe un modo alternativo, porque este muchacho tiene síndrome de Down. Entonces, realmente es algo progresivo, ¿no? Como usted planteaba, que o por la muerte o una rehabilitación. Ante ese caso puntual, porque hasta me parece que se lo está vulnerando a él y a la familia, volver a pasar por ese proceso cada 3 años, era eso. Muchas gracias. Bueno, ante todo, yo como les comenté, trabajo en una Defensoría Pública de Procuraduría, no puedo asesorar. Lo tengo prohibido por reglamento, por la ley. ¿Qué sugiero yo? Que vayas al juzgado, que vayas a la Defensoría de allá de Rosario, que de a poco los jueces están abriéndose un poco más con el tema de la convención, porque sé que hay muchos juzgados de allá de Rosario que están introduciendo la convención, y sobre todo están haciendo esto, ¿no? Aquellas sentencias viejas la están revisando, ¿sí? Porque se tienen que revisar esas sentencias. Tengan en cuenta algo que yo no les dije, que lo dijo la doctora recién: esta sentencia, al ser de por vida, con el nuevo Código Civil se revisa cada 3 años, si es necesario revisarla. A ver, si yo tengo un extremo caso de que tengo un chico que está postrado en una cama, ¿no es cierto?, con respirador artificial, que tiene a la mamá al lado que la está cuidando las 24 horas, yo me pregunto, y creo que ya sé la respuesta: ¿es necesario revisar la sentencia? Y creo que no, ¿no? ¿Es necesario someterlo a esta persona a actualizar el CUT? Y yo creo que no.
Pero bueno, por eso es muy importante esto, la convención. Con la convención ustedes ganan. Este tratado internacional, ¿saben cómo nació? Con la lucha de madres y de padres, exigiendo ¿qué? Una rampa, accesibilidad, exigiendo capacidad jurídica. El artículo 12 de la convención es muy, muy claro. No lo tengo, no lo aplico yo, o sea, yo lo aplico en Capital Federal, pero vos en Rosario tenés la obligación de aplicarlo. Hay una persona que está allá en Salta, que la conozco, que está conectada también, la aplica. Y hay una persona que está en Ushuaia que también la tiene que aplicar. Es que es así. El camino es ese. El camino, hace muy poquitito tiempo di una charla en Córdoba. ¿Saben qué llevé? ¿Qué libro llevé? La convención. Me invitaron a dar el Córdoba con el tema del autismo y la que organiza la charla me dice, bueno, Nico, ¿traes algo? Sí, le digo, la convención. Porque el único camino es ese, es de la convención. Porque muchísimas personas que seguramente que están acá y que tienen personas con discapacidad, un mamá, papá o alguien, tienen este inconveniente con la obra social, con el juzgado, con el club, con la calle, con lo que sea, y ustedes ganan con esto ya. O sea, si el día de mañana ustedes necesitan hacer algún trámite o algo, acá tengo la convención, hay que exigirla, ¿sí? Por mail, por llamada, por WhatsApp, como sea, hay que exigirla, para eso está. Y para eso la Argentina ratificó este convenio, este convenio internacional y tratado internacional. Y hoy estamos acá gracias a eso, ¿no? Y también algo en cuenta, la Convención sobre los derechos de las personas adultas mayores. Es también básico, es el ABC. Antes no existía esto. Yo cuando empecé a trabajar esto no existía. Año 2005, 2006 no existía. La justicia se fue transformando, ¿sí? Y hoy tenemos sentencias que yo les digo que son traje a medida, ¿no? Una persona con discapacidad, con síndrome, vamos a ir al caso de una asistida que está acá con nosotros, que ahora la voy a invitar a que hable. Ella tenía un proceso de restricción a la capacidad jurídica, miren, voy a compartir la pantalla y se los voy a mostrar. Más allá del relato de Luisa, que hable, le voy a contar. Esta es una persona que tiene un proceso de insanía muy, muy viejo, el año 91, ¿sí? Y la prima era la curadora. Y a mí cuando me llega el caso en la defensoría, ¿sí? Lo primero que le digo, bueno, cuénteme sobre su historia de vida. Y ella me empieza a contar, mamá, papá, dónde vive, cómo vive, dónde vive, con quién vive, qué es lo que hace de su vida. Voy viendo a ver de qué se trata su vida, año 91. 91, ¿eh? Fue muy dura la historia de vida de ella porque pasó por internaciones psiquiátricas en el Hospital Moyano y en otras instituciones privadas más. Hoy gracias no sé si a la justicia decirlo, pero gracias a ella y al juzgado y al defensor y a sus redes, vive sola. Vive sola y tiene tarjeta de crédito, de débito y tiene un perrito y escribe libros y nada, y le cumple sueños, por así decirlo, porque cuando a mí me vino a ver por primera vez, más allá de la historia de vida y todo eso, en un momento ella cuando se va, me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo hice un posgrado y una tesis, un posgrado en Estados Unidos, en Massachusetts creo que fue, ya ni me acuerdo, y me gustaría publicar mi tesis. Y le digo, bueno, Luisa, vamos a publicársela, ¿por qué no? En ese momento el juzgado había renunciado a la curadora, que era la tía, creo que la habían sacado de funciones, y nos designaron a nosotros, defensor público curador. Y cuando me llega el caso, claro, yo me leo todo el expediente porque no había pandemia, me pidió, eran 6, 7 cuerpos, y empiezo a ver todo, la historia de vida, las internaciones, el dinero, mamá, papá, propiedades, obras sociales de por medio, y bueno, y gracias a ese mail y a esa conversación que yo tuve, pudimos lograr con el juzgado y con el defensor de menores y defensor público curador que ella pueda cumplir su sueño. Su sueño, ¿saben cuál era? Publicar su tesis. Y nada que menos que hace 4 años la publicó, logramos eso. Ella lo pagó, ¿eh? Ella pagó el tema de la publicación, de la editorial, yo fui, la acompañé todo, y presentó el libro en la Feria del Libro. ¿No, Luisa? ¿O me equivoco? Fue así, y fue un trabajo en conjunto de todos, de todos. La traje a ella porque yo quería que cuente más o menos su historia de vida. Fede, si la podés habilitar. Sí, ahí te puse, Luisa, para activar el audio. Luisa ya puede habilitarlo. Sí, sí. Gracias. Miren, ¿se escucha bien? Sí, Luisa. Perfecto.
Lo que quiero decir primero es que no es que idolatre al doctor. Yo creo que soy objetiva y es mi opinión que soy objetiva. El doctor tiene una inteligencia abstracta y práctica superlativa. Es tremendamente humano. Y yo soy un ejemplo de mi propia vida de todo lo que ha dicho. Y además, no solo respecto de la discapacidad, sino porque tengo 71 años, así que se aplica también lo del adulto mayor, el respeto a mi edad, que yo puedo ser útil a la sociedad y puedo estar incluida, no solo respecto de que tengo un problema de psiquiátrico, sino respecto de mis 71 años. Llevo una vida activa y lo que el doctor transmite es una gran libertad y motivación con todo su equipo interdisciplinario. Todo lo que ha dicho es absoluta verdad. Y yo le estoy muy agradecida porque a mí me destruyó la vida, mi familia. Mi madre me desheredó, me tiró en el Moyano, me dejó sola ahí. Cuando vino a verme, las pocas veces que vino, era, ¿cómo no te gusta esto? Es un lugar magnífico, me decía. Y yo estaba, bueno, y pasé 30 años así hasta que cambió la ley, cambió la jueza y apareció el doctor Pantarotto y el doctor Lemberguier. Y yo no es que lo idolatre, estoy diciendo la absoluta verdad. Me cambió, reconstruí mi vida, llevo una vida como si todo lo otro hubiera sido la vida de una vida traumática de otra persona. No, incluso mi psiquiatra me dice que no necesito psicoanálisis, que yo he reestructurado mi personalidad y me estaban dando drogas antidelirantes, porque yo pasé muchas cosas terribles y me cambió la medicación para una medicación de bipolaridad, porque habían dicho que yo era una paranoica agresiva y, no, y me mantenieron 30 años. Y desde que lo conocí, yo no puedo, yo no creo en milagros, sino que estoy asombrada de la inteligencia de toda la curaduría, incluso la asistente social. Bueno, gracias, Luisa. La invité a ella porque ella podía contar en primera persona y con sus palabras sobre su historia de vida, ¿no? Y cómo fue ese cambio de paradigma, de modelo social, porque uno puede leer libros, puede leer códigos, todo muy lindo, pero Luisa lo puede contar. Ella estuvo encerrada en el Hospital Moyano muchísimo tiempo porque tenía un proceso, tenía una ensanía, problemas de salud mental, y la familia no la quería, la encerró. De hecho, no, pero yo no es que el entorno familiar no me permitía, porque yo llegué a Estados Unidos con una carrera brillante, me tuve que volver por un problema, y mi madre era hostil a mí, ¿no? Y yo no podía con lo que ganaba pagar un alquiler, era como ahora. Pero de todos modos, es como dice el doctor, el entorno discapacita también, el entorno discapacita. Sí, así es. Y ahora Luisa, con este nuevo código, ¿no? Con este código actual, no, yo digo nuevo, pero con este código actual, lo que logramos fue que ella no tenga curador, ¿sí? Y que solamente el defensor público curador, el responsable de la defensoría, sea el apoyo. ¿Y saben qué? Solamente le pago las expensas. Y la acompañamos a Luisa durante toda su vida. O sea, Yo he vivido en una familia muy rica, de padres divorciados, con peleas que volaban los platos, la mesa, todo. Y yo era muy chiquitita, así que no tuve familia nunca, siempre anduve sola o con niñera, y después a los 15 años sola por la calle. He vivido siempre, y ahora que tengo todo este entorno favorable, que me da plena libertad, que no me hostiga, que al contrario me motiva, me apoya, siento que eso no se puede agradecer, va más allá del agradecimiento. bueno, gracias, Luisa. Lo que logramos con Luisa fue eso, fue simplemente que nosotros le manejamos solamente la administración. De hecho, salió una sentencia. Cuando Luisa, previo a la pandemia, la llama al juez para tener una audiencia, para actualizar la sentencia, yo me acuerdo que Luisa, digo, bueno, Luisa, este es el momento para soltarnos, para despedirnos, para que ya no tenga este expediente, porque el expediente de ella es del año 94, creo, o no, 91. Y ella me dice, no, el juzgado y ustedes y la defensoría son mi familia, yo no puedo. Y ahí mismo la jueza la escuchó y le dijo, bueno, continuemos, acá estamos. A veces se Creo trata... que fue cuando mi prima que me estaba robando todo y me comía comida de los contenedores y de la basura allí,
me presenté en el juzgado, fui escuchada, y ahí fue cuando ustedes intervinieron, creo que en el 2007 o 2010. Sí, 2007, 2010, creo, no, más, bueno, por ahí, pero a lo que voy es que ella fue escuchada, ¿vieron? ¿Escucharon? Fue escuchada. Y yo hace un ratito le dije que la convención trajo esto, lo de escuchar a la persona. Y ahora con el tema de la pandemia, Luisa se adaptó bárbaro. O sea, de un día para otro no había más defensoría, no había más juzgados. Yo tuve una idea de habilitar un celular, un WhatsApp, y nos manejamos todo por WhatsApp. Y fantástico, porque Luisa siempre está con nosotros conectados, más allá de mi trabajo, de la función, de todos. Se habilitó un WhatsApp y tenemos muy buena comunicación. De hecho, ella manda un mail o algo, nosotros estamos conectados con el juzgado todo el tiempo. Eso la verdad que es asombroso. Por eso creo que yo no me quise despegar de ellos, no me Exacto. quise despegar, porque fueron los que sanaron mi vida, los que me dieron una segunda oportunidad, empezar de nuevo. Exacto. Bueno, gracias, Luisa. Yo le voy a contar un poco cómo trabajamos, ¿no? Porque, como yo les conté, había una Defensoría Pública Curaduría que interviene en estos expedientes, ¿sí?, de restricción a la capacidad, como el de Luisa. Se hace una intervención en el proceso de restricción a la capacidad jurídica, donde se asiste y se defiende a las personas con discapacidad durante todo el juicio, hasta el dictado de la sentencia, ¿no? Se toma contacto con la mamá, con el papá, se hacen informes sociales, siempre se trabaja de manera interdisciplinaria, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, TO, también, ¿por qué no? Siempre, siempre interdisciplinario. El código lo permite, la nueva ley de salud mental también lo dice, la ley de salud mental, y la convención también lo dice. Si hay expedientes viejos que ustedes tienen que revisar, pidan esto. Pidan una evaluación interdisciplinaria, ya sea por PAMI, por el equipo tratante, por la obra social que tengan, ¿sí? Se trabaja en esto de ejercer los derechos en caso de que no pueda, ¿no? En caso de las curatelas, que las personas están postradas en una cama o que tienen una enfermedad terminal, bueno, nosotros ejercemos esos derechos y a veces los representamos. Se hace muy difícil tratar de conocer la historia de vida de la persona. Por eso es muy importante tomar contacto con el entorno, ¿no? Con la mamá, con el papá, con la pareja, con los hijos, para que nos cuenten cómo fue el antes. Y tratar de respetar siempre la decisión de las personas, siempre. Nosotros siempre acompañamos y tomamos y rescatamos y plasmamos la voluntad de la persona. Cuando nos vino a ver Luisa, la voluntad era continuar. Yo hubiese dicho que no, pero no, ahí le respeté a Luisa. Por eso es importante siempre contar, ¿sí?, y saber y respetar la voluntad de las personas. Trabajar en equipo, eso es básico, siempre tiene que haber una buena comunicación, el defensor de menores, el defensor público curador, el curador oficial, las partes de todo el proceso tienen que tener buena comunicación, y sobre todo el juez también, ¿no? Que es el que dicta la sentencia y el día de mañana va a acompañar a esta persona durante todo el proceso. Crear redes sociales, ¿no? Las personas a veces están siempre, digamos, inmersas en redes sociales. Bueno, pero estas son redes sociales a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Un equipo tratante, un acompañante terapéutico, un asistente personal. Estas figuras que yo les cuento ahora de acompañante terapéutico y asistente personal no son nuevas, las trajo la convención. Como yo les contaba, esta lucha. Acá en la Argentina hay una organización muy, muy buena en La Plata, que creo que en esta semana están tratando de vuelta con esta ley de acompañante terapéutico y asistente personal. Lo trae la convención. ¿Para qué? Para que el día de mañana las obras sociales y las prepagas reconozcan el acompañante terapéutico y se le pueda pagar al acompañante terapéutico. Hoy, en el año 2023, no hay ley de acompañante terapéutico. Hay ley en algunas provincias, Jujuy, Salta, Neuquén, pero en el resto no hay. Y a nivel nacional tampoco hay. Por eso me parece muy, muy importante trabajar en conjunto y en equipo. Tenemos también, a veces digo que es medio difícil, pero bueno, tratar de realizar traslados, ¿no? La justicia o el juez nos dice, bueno, tienen que trasladar a distintas personas desde el hogar o desde el hospital Borda, Moyano, a hogares o geriátricos. Bueno, nosotros nos encargamos de ese traslado, ¿no? E internaciones también. Cuando se habla de internaciones, hablo de la ley de salud mental, ¿no es cierto? De internaciones voluntarias e involuntarias. Acá dentro de Capital Federal existe, dentro de la Defensoría General de la Nación, 2 unidades. Unidad de menores, donde hay abogados especialistas que controlan la internación de las personas menores de edad.
Y además hay una unidad que se llama unidades del artículo 22, ¿sí? Que controlan y verifican la internación de mayores, de adultos mayores. Son 2 unidades que se crearon gracias al artículo 22 de la ley, que están en cabeza de 2 personas que las creó y están bajo la órbita de la Defensoría General de la Nación. En las distintas provincias también hay, y si no también hay, está el órgano de revisión. Ante cualquier duda pueden acudir al órgano de revisión de salud mental, que acá en Capital Federal está en cabeza es la doctora Iglesias. En provincia de Buenos Aires también, y en distintas provincias también hay un órgano de revisión. Algo muy importante que nosotros hacemos de la Defensoría es asistirla a estas personas que tienen este proceso de restricción en distintos expedientes judiciales y extrajudiciales, ¿no? Amparos, se me viene a la cabeza amparo, hay que iniciar un amparo, bueno, ¿se puede iniciar un amparo? Sí, se puede iniciar. La ley nos habilita a nosotros a poder iniciar el amparo, asistirla a esta persona y a llevar adelante. El día de mañana, si hay que iniciar un reajuste jubilatorio, también podemos hacerlo. El día de mañana nosotros tenemos que, no sé, la persona esta se tiene que someter a una operación y tenemos que firmar el consentimiento. Bueno, vayamos juntos a firmar el consentimiento, expliquemos a esa persona de qué se trata este consentimiento. No firmemos así y bueno, ya está. No, expliquemos de qué se trata esto, ¿no? Este consentimiento, porque es algo realmente importante, ¿no? Y también iniciar distintas pensiones y jubilaciones. Eso también es importante. Nosotros desde la Defensoría Pública Curaduría iniciamos pensiones y jubilaciones todo el tiempo. Porque son personas adultas mayores que quizás nunca aportaron, o tienen una PNC, que son estas pensiones nacionales, las no contributivas, ¿no? Y el día de mañana quizás con el tema del tiempo se puede lograr obtener otro beneficio previsional, así que puede tenerlo. Gracias Luisa por escucharnos todo el tiempo. Lo que logramos con Luisa fue que tenga derechos. Antes no lo tenía ella. Y si tenía derechos estaban ocultos o escondidos, ¿no? Le dimos libertad a Luisa. Le publicamos el libro en la Feria del Libro, hicimos un libro, fue la jueza, ¿de acuerdo? Fue el personal del juzgado también a la Feria del Libro, fue algo muy, muy lindo, y nos preocupamos. Y siempre hacemos un seguimiento, ¿no? Porque como dice la ley, cada 3 años siempre que hay que revisarlo. Entonces el juzgado, ya sea el juzgado de Santa Rosa, el juzgado de Rosario, de La Pampa, siempre tiene que reactivarlo, siempre. ¿Para qué? Para ver cómo está con la persona. Quizás la persona no necesite ajustes o apoyos, o quizás los apoyos fallecieron y hay que designar nuevos apoyos. Bueno, para eso está la ley, ¿no? El Código Civil. La revisión de sentencia también es algo muy, muy fácil. Se hace a través de un informe disciplinario, a través de una audiencia que también participa la persona, y directamente se dicta una resolución. Que la verdad que en la gran mayoría de las provincias se ve eso, ¿no? Hay expedientes que se iniciaron en el modelo médico rehabilitador y ahora, gracias a este modelo social de la discapacidad, se actualizan y se logra designar apoyos a la persona. Eso la verdad está bueno, hay que aplicarlo cada vez más. Si son profesionales que se dedican a esto, bueno, soliciten apoyos, tengan en cuenta que lo pueden hacer, y también apoyos cautelares durante todo el proceso, ¿no? Quizás dice, bueno, tengo un proceso de restricción de la capacidad jurídica iniciado. ¿Tengo que iniciar un amparo? No. ¿Por qué no piden una medida cautelar dentro del juicio de restricción de la capacidad jurídica? Lo pueden hacer. El artículo 34 lo habilita, así que lo pueden hacer. Tengan en cuenta eso que sirve y es una herramienta muy, muy útil. En el caso de los menores también, a partir de la edad de 13 años para adelante, lo pueden iniciar este proceso de restricción de la capacidad jurídica. Tengan en cuenta que es para toda la vida, ¿no? ¿Se puede rehabilitar? Sí, se puede rehabilitar, y si no, cuando fallece la persona. Me parece que fui claro, quise ser claro en estas intervenciones, en explicarle de qué se trata este proceso, bajarlo en la realidad, por eso me acompañó Luisa y algunas personas que ahí veo que también están en el ámbito de la justicia. Me parece que, como yo les contaba, el mundo cambió, ¿no? Las relaciones laborales cambiaron, esto del home office, de la virtualidad, nos tenemos que adaptar a este mundo, y tenemos que convivir, ¿no? Con esta diversidad que yo siempre digo de las personas con discapacidad. No hay que integrarlas, no hay que excluirlas, tenemos que convivir, el mundo es uno solo. Cuando hay una persona que realmente le está pasando mal en su edificio y tiene un problema con salud mental, bueno, ver qué es lo que pasa. Hay justicia
que pueda hacer algo, sí, hay justicia. ¿Hay una defensoría pública que pueda hacer algo? Sí, para eso están las defensorías públicas. Tomen contacto, si ustedes son de Rosario, de San Nicolás, de las provincias, tengan en cuenta que hay una defensoría. Página web, mpd.gov.ar, ahí hay defensorías, donde hay personas que están capacitadas para estos tipos de problemas, ¿no? Uno dice, bueno, acudo a un abogado. Bueno, vaya a un abogado, por supuesto, tiene que hacer la consulta legal y jurídica y profesional, pero también tengan en cuenta que hay una defensoría. A mí me gusta dar estas charlas porque yo salgo de la zona de confort, cuento las experiencias, cuento cómo trabajamos, porque no todos estamos en condiciones de poder contar de qué es lo que hace una defensoría pública, ¿no? Como yo les contaba, en la universidad no se le explica esto. Quizás hay posgrados, capacitaciones, cursos que sí, pero me pareció importante brindarle a Federico de Microjuris herramientas con jurisprudencia nueva y actualizada, ¿sí? Y además contarle las experiencias de la Defensoría. Por eso invité a Luisa. Creo que Natalia ahí quería hacer alguna pregunta. Fede, ¿querés Sí, habilitarla? bueno, no, mandó No sé, ¿no? unos Ah, ok. aplausitos. Bueno, Nicolás, qué decirte, gracias por la exposición. Ahora en un rato habilito las preguntas si es que hay. Pero nada, quedamos todos, coincido con lo que le escribió la gente en el chat, muy emocionante la historia de Luisa y cómo la contó ella. Le mandamos un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte y coincido también, admirable tu trabajo y lo que hacen en la Defensoría. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla mediante el chat o me avisa o levanta la mano, yo le habilito el audio o pregunta o comentario, lo que quieran. Gracias también a las expositoras que estuvieron ahí, las intérpretes, perdón, que estuvieron transmitiendo lo que decía Nicolás. Ahí, bueno, los comentarios, no sé si los leíste, muchas gracias Pantalotto y Microjuris, muy clara y enriquecedora la exposición. Saludos desde Mendoza. Súper claro, gracias por trabajar de modo tan comprometido. Excelente exposición. Natalí, no querías decir nada, ¿no? Porque no sé si vi aplausitos o una mano. Ahí creo que Mariana levantó la mano. Dina Magnante. Dina. Dina, ahí. Ahí le habilito el audio. Dina la conocemos. Hola Dina, creo que ya podés. Sí, ¿qué tal? Hola Federico, Hola, ¿cómo Dina, ¿cómo estás? andás? Bueno, un gusto, doctor Pantalotto. Bueno, muy emocionante el testimonio de Luisa, la verdad, parece mentira que haya sucedido esas cosas, pero era así. Hasta un marido que internaba a la mujer como loca y la tenía internada, esas cosas eran terribles. Entonces, creo que por lo que usted, en lo que usted se ha explayado, usted no estaría por un cambio en la ley de salud mental, como muchos propugnan. Yo no tengo una posición tomada. Ese es un tema. Segundo tema, creo que el Código Civil también ha tenido una equivocación al decir que los apoyos se pueden nombrar judicialmente o de manera administrativa. No veo la forma de que administrativamente se nombren los apoyos. Eso usted me lo podrá explicar mejor. Tercer tema, yo me dedico a la bioética, por supuesto, y por eso tenemos mucho contacto con Microjuris, porque he hecho charlas, así que para mí es un placer estar acá. Y en tercer lugar, bueno, yo hago amparos de salud también, y está el problema, yo tengo mucha gente con discapacidad, toda la gente que me llega es con discapacidad. En general es gente grande con, en general, Alzheimer o algo por el estilo, o bastante postradas, pero cuestión es que algunas veces los juzgados me han aceptado la representación de sus hijos como corresponde, o sea, sin ningún, porque lo pueden firmar. Pero en general me los están rechazando. Ya al final la persona puede firmar, se lo hago firmar, porque me parece que todo lo contrario, ¿para qué le voy a hacer una
una causa de restricción de la discapacidad, tiene el CUT, o sea, es inútil. Aparte, tampoco se lo voy a hacer gratis, convengamos que trabajo para... Y no quiero cobrarle a esa gente todavía un juicio. Mire lo que les estoy diciendo. Cualquiera diría, me aprovecho y le hago el juicio de determinación de la capacidad. No me interesa a mí, la verdad, para una persona que tiene un Alzheimer, que no sé cuántos años más va a vivir. Pero a mí lo que me molesta es que los juzgados trabajan de una manera ya con una anteojera, y si los hijos están pidiendo una prestación de salud, no es que le están pidiendo y sacándole un departamento, al contrario, están tratando de poder ayudar a su familiar. Entonces, esto que dice, no, traiga la representación que corresponda, aparte no explica más, es como decir, vaya y haga el juicio como corresponde. Yo al final, ¿qué hago? Se lo hago firmar a la persona como puede, listo, chao. No puedo estar haciendo tanta cosa esto. Bueno, eso es lo que quería preguntar y aclarar, y lo felicito por la exposición y por la realidad, de poner la realidad. Gracias, doctora. Bueno, mire, el año pasado tuve una charla de capacitación con la doctora Plazas. Ella es defensora pública ante los tribunales federales que están con estos temas de los amparos. Y bueno, me tomé el atrevimiento de preguntarle, doctora, ¿qué es lo que está pasando? Porque cambió la jurisprudencia. Y es verdad, es lo que usted dice. A mí me pasa, a mí me pasa. A mí la gran mayoría, mire, de que, a ver, 2023, desde el 2019 hasta esta época, cada restricción que se inicia con personas adultas, mayores, ancianas, con Alzheimer, viene iniciado el amparo. Y yo digo, no puede ser. Antes no pasaba esto. Algo pasa acá, algo falla acá en el sistema. Yo le hice la pregunta a estos plazas y le digo, mire, doctora, me está pasando esto en la Defensoría Pública Curaduría, no llegan estos casos. De hecho, es verdad, es un gasto, es un doble gasto, porque por un lado está el amparo y por otro lado está la restricción, ¿no? Y me dice, mira, Nicolás, entre nosotros, los jueces federales que están con los amparos tienen esta postura. Cambiaron los jueces, hay jueces nuevos, y cambiaron la postura. Digo, pero habría que hablarlo, porque me parece un disparate. Bueno, pero nos está pasando cada vez esto. ¿Y sabe qué está pasando, doctora? Que a mí, la verdad que no lo puedo creer, pero me pasa. Estos juicios de determinación siguen, y son de por vida. Y el amparo, cuando yo llamo al abogado por el amparo, que está en los dos, le digo, doctor, tenemos el Zoom, tenemos la entrevista, yo ya gané el amparo, no necesito este expediente. Y me digo, no puede ser, ¿para qué lo inició entonces? ¿No? Es de orden público este expediente. Usted se tiene que presentar, usted tiene que... ¿Qué quiere, que lo vaya a buscar por la fuerza pública? No, pero bueno, pero ya está, ya me dieron una medida cautelar. Está equivocado, le digo. Pero bueno, nada, sí, la verdad que pasa esto, la jurisprudencia, la doctrina, los juzgados federales están pasando esto. Yo, nada, no, vengo de otra figura, de la Defensoría General de la Nación, es distinto mi intervención en estos expedientes. Cuando uno trata de cambiar esta mirada, choca con esto, ¿no? Y yo trato de decirle, bueno, pero acá hay una convención, ¿no? Porque es así. De hecho, cuando yo le dije a Federico de hacer este curso, también le dije, che, Fede, ¿por qué no lo hacemos con intérprete? Y es lo mismo. El día de mañana, si a mí me pasa lo mismo en las restricciones de la capacidad jurídica, le digo, discúlpenme, o PAMI, por ejemplo. PAMI me deniega las prestaciones que no tiene, que no, que... ¿Saben qué hago? ¿Saben qué hago? Fijo una audiencia, le pido al juez que nos fije una audiencia con todos los responsables de PAMI. ¿Y saben qué? Me habilitan el lugar que yo quiero a las 24 horas. Eso es una buena herramienta, ¿no? ¿Por qué intimar a PAMI con una multa millonaria? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Estoy de acuerdo? Sí, bueno. Pero llamemos a una audiencia y veamos, a ver, ¿por qué no me das algo a mí? O sea, yo necesito la figura de un acompañante terapéutico, dámelo. Yo necesito hacer un traslado de una persona con 92 años que está en un hospital y trasladarla a otro que tiene una prestación de PAMI, de OSDE, de lo que sea. Y no me la das. ¿Por qué no me la das? Llamamos a una audiencia. Convoca la audiencia, y a mí me pasó hace poco en el expediente. A los 2 días apareció la vacante. Yo no podía creer. Pero bueno, nada, son distintas herramientas que uno tiene al alcance de la mano, siendo defensor público, abogado, todo, que lo pueden hacer, háganlo. Yo creo que también
el ANDIS con estas resoluciones, el ANSES con estas resoluciones que emiten, hay una pirámide, ¿no? Abajo de todo, arriba de todo está la Constitución y los tratados internacionales, y abajo de todo están estas resoluciones. Por eso yo siempre llevo la convención, doctora. Estas resoluciones del ANSES que te piden un apoyo administrativo, y acá tengo el apoyo. Acá está la convención y tengo la sentencia de capacidad jurídica donde decía apoyo. Con esto es válido. No me pidas hacer otro apoyo administrativo porque ya está. Sé que PAMI ANSES lo hace, por eso directamente dentro de estos expedientes de restricción, digo que se libre oficio a PAMI o a donde sea para decirle, no, muchachos, acá están, ustedes están equivocados. Porque Justamente eso, sé que hay Sí, otros que están doctora. esperando por levantar la mano, pero quiero justamente ahondar en esto del apoyo administrativo. ¿Qué pasa con esto que PAMI pide apoyos, ¿no? Para hacer un apoyo tiene que hacer la determinación de capacidad. Sí. Pero Sí. al Código Civil nombra el administrativo, apoyo administrativo. Nunca quedó claro qué es el apoyo administrativo. Tiene razón. Porque yo lo tomaría como apoyo administrativo. Si no me aceptan en los juzgados federales, como usted me está diciendo, al familiar directo, al hijo, a la hija, entonces, ¿de dónde saco un apoyo administrativo? Ahí creo que hay un error del código, no sé. Porque se han equivocado bastante con esto, porque las directivas anticipadas pidieron capacidad absoluta para una directiva anticipada, o sea, dieron por tierra con todo el desarrollo de la discapacidad, de la capacidad progresiva, en lugar de poner competencia. ¿Me entiendo? O sea, hubo muchos. Exacto, estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, como yo dije, yo trabajo todos los días con esto, ¿no? Con la ley de salud mental, podés estar a favor, en contra, podés decir un montón de cosas, pero yo trabajo todos los días con esto. A mí muchas veces me hicieron preguntas por el tema del chano, de la mamá, del papá, y tenemos, además de las restricciones, tenemos estas internaciones, ¿no? Y también nos ocupamos. Yo me acuerdo que antes, cuando yo empecé acá a trabajar en el año 2005-2007, las internaciones eran administrativas. Entraban por la puerta, salían, entraban por la puerta, salían. No tenían estos procesos, ¿no? Que se controlan, que hay una junta evaluadora, que se toma contacto, que se está atrás del equipo tratante para ver qué medicación se le da. Antes no pasaba. ¿Por qué? Porque la persona que estaba en ese proceso no tenía voz. Y si tenía voz, esta era a través de la mamá, del papá, del curador. Y hoy en día eso es distinto. Por eso es importante el tema de informes sociales, informes ambientales, informes interdisciplinarios y trabajar en equipo, doctora. ¿No? Trabajar en equipo ¿con quién? Con el médico tratante, con la familia, con el apoyo. De nada sirve, soy juez, soy defensor. No, bajemos a la realidad y miremos a la persona, porque esa persona tiene una necesidad, ¿no es cierto? Cuando me dicen, bueno, hay que iniciar el proceso de restricción en el amparo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Es necesario? Y no, para mí no. De hecho, la doctora Plaza me lo dijo. ¿Y sabe qué pasa, doctor? Cambió la jurisprudencia, hay jueces nuevos y están con esta teoría. Bueno, le digo, pero no debería ser así. Pero bueno, gracias por traer esto. La verdad que está bueno, hay que debatirlo. Creo que estos espacios también son de reflexión y de debate. Así que le agradezco, doctora. Sí, gracias Dina por el comentario. Mariana Piso, ¿querés decir algo también, no? Ahí te reactivo el audio, Mariana. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, excelente la charla. Puntualmente lo que quiero preguntar, hoy se había tocado el tema de la sucesión, si la persona con discapacidad tiene medio un hermano, aún va a estar la mirada del defensor de menores e incapaces o se corre. La intervención del defensor público menor de incapaces está en el 103, artículo 103 del Código Civil. Es una actuación complementaria, ¿sí? Vela por los intereses de la persona con discapacidad, así es. Así que en cualquier tipo de proceso, sucesión, ejecución de expensas, ejecución de alquileres, siempre donde hay una persona con discapacidad que tenga un proceso de restricción a la capacidad jurídica, tiene que intervenir el defensor público de menores incapaces. Artículo 103 del Código Civil. Bien, bien, gracias. De nada. Bueno, ahora sí, vamos
terminando. No sé si, Nico, querés agregar algo o esperamos en No, siempre a mí me gusta despedirme con una frase, la voy a compartir para ustedes, y cerramos con esto. Gracias a todos por tomarse el trabajo. Nada, lo que necesiten, cualquier cosa, tengan en cuenta la página, Eso, mpd.gov.ar. Estaban pidiendo tu mail o el contacto. Dale, buenísimo. No sé si les contó o llegaron tarde a la charla, tengo una cuenta en Instagram, disca.derecho, donde difundo los derechos de las personas con discapacidad. En plena pandemia, 2020, no podía ir a la defensoría, estaba en mi casa y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? No puedo ir a la facultad, no puedo hacer nada. Y creé una cuenta en Instagram, disca.derecho. Yo solamente difundo los derechos de las personas con discapacidad. No puedo asesorar, no brindo asesoramiento legal, no me interesa. Doy cursos de capacitación, de charlas gratuitos como este, Federico lo sabe, las chicas también. No cobro porque no, creo que no corresponde. Ya que estoy de este lado, ¿no? Y también, bueno, creé esa cuenta, me pueden contactar a través de ahí, disca.derecho, difundo los derechos de las personas con discapacidad. Lo último, cerramos con esto que a mí me gusta. No es mía esta frase, sino que es de un autor uruguayo. Así que le comparto pantallita y me retiro. Dale, Nico. ¿La pueden ver? ¿Ven lo que dice ahí? Sí. ¿No? Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Creo que esa es mi filosofía, ¿no? Desde esta defensoría donde yo trabajo, no solamente yo, ojo, porque tengo un equipo de trabajo, porque tengo compañeras y hay un defensor público curador que siempre lleva el mando, por así decirlo, ¿no? de la curaduría, de la defensoría. Siempre tratamos desde este espacio, tratar de cambiar el mundo con estas acciones, ¿no es cierto? Con estas determinaciones de capacidad como Luisa y de cambiarle el mundo. Creo que lo hicimos, le cambiamos el mundo a Luisa y a otras personas más. Así que gracias y a disposición para lo que necesiten. Gracias Nico, como te lo repito, te lo dije hace un ratito, admirable lo que hacen, está a la vista los resultados con la historia de Luisa, y nada, espero que podamos hacer otra clase, la verdad que gustó mucho a la gente, éramos 60 y pico cuando empezamos, llegamos a ser casi 100, un récord total, así que estoy muy contento con eso. Gracias a todos por participar, a Agustina y Cintia que estuvieron ahí haciendo de intérpretes, y bueno, muy lindo disfrutar de esta experiencia nueva con los intérpretes, que fue tu idea, Nico. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fede, por el espacio, a todas las autoridades de microjuris y a ustedes que estaban ahí. Pobre, había una chica que estaba trabajando ahí y sé que se tomaron el tiempo de conectarse, aunque sea un ratito, a disposición para lo que necesiten y bueno, nada, para futuras charlas. Gracias. Gracias a todos, hasta la próxima. Thank you.